Qué gusto verlos en esta mañana. Un aplauso a la banda. Ellos todos los domingos vienen, entre semana vienen a ensayar, los domingos a tocar. Hay un gran esfuerzo de ellos por alabar a Dios. Gracias a Dios por sus vidas. Y antes de orar, déjeme comentarle que por algún motivo Dios me está poniendo en el corazón hablar de pláticas que nos conciernen a todos. Y hoy esta plática, igual que el domingo pasado, va a ser una plática conocida como un saco. Es decir, creo que a todos nos quedan. ¿Okay? Pero confío en Dios que haya fruto en tu vida y que puedas tener una mucho mejor vida con lo que hoy Dios tiene para ti. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos estar aquí esta mañana. Gracias, Dios, porque tu amor y misericordia es nueva cada mañana, porque tú estás con nosotros, porque tú nos cuidas, porque tú nos bendices, porque tú nos guías, Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Si yo le pusiera algún nombre a esta plática, le pondría: ¿vale la pena preocuparse? Hoy vamos a hablar sobre eso, sobre las preocupaciones. ¿Quién se ha preocupado alguna vez en su vida? Si no la levantas, te agarramos a garrotazos, ni siquiera pamba. Porque todos en algún momento nos hemos preocupado, nos hemos angustiado, si no es que lo estás viviendo ahorita. No sé si te ha pasado que ya llegas bien cansado, te quieres dormir y de repente tu mente trae una preocupación a tu cabeza y luego no te deja dormir. Y le das vueltas y vueltas y vueltas a la cama y esa idea no se sale de ahí. ¿A alguien le ha pasado? Muy bien, muy bien. Entonces esta plática es para ti y para mí también. Okay, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo 6, 25. Dice: tengan cuidado, dice ahí. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Estas son palabras textuales de Jesús. Palabras textuales de Jesús. No se preocupen. No es una simple recomendación, yo lo veo como un mandato de Jesús. ¿Sí me están entendiendo? Más adelante lo vamos a ver, pero en este mismo capítulo Jesús repite 3 veces: no se preocupen. ¿Cuántos saben que cuando Dios repite algo es para que le pongamos tú y yo atención? Pero si lo hace 3 veces, es que no se te pase. Y quiero que entendamos todos, este mundo nos ha enseñado que los problemas se resuelven con preocupaciones y angustias. Es lo que este mundo nos ha enseñado. ¿Sí? Y cuando dije saco ni talla es porque nos pega a todos, en problemas con los hijos, en problemas de gastos económicos o en problemas del trabajo, que a veces dices, ahora sí, se puso feo en el trabajo, no salgo vivo de esta. ¿Cuánto les ha pasado? Ya no lo hice, me rebasó. Y déjame decirte algo. Salud, salud. Déjenme llevarlos a Mateo 8:23.
Mateo 8:23. Dice, luego entró Jesús en la barca, comenzó a cruzar el lago. ¿Con quién iba? Con sus discípulos. Dile al que está a tu lado, vamos en el mismo barco con Jesús. Vamos en el mismo barco, ¿con quién? Con Jesús. En todas tus travesías no vas solo, va Jesús, aunque no lo notes, aunque no lo veas, pero vamos en el mismo barco. ¿Ok? ¿Qué ocurre de repente? De repente se desató sobre el lago, ¿qué? Una fuerte tormenta. ¿Cuántos se han levantado un día de repente y se te desata una verdadera tormenta que ni te esperabas? No sabías que iba a llegar. En ocasiones sabes, pero normalmente las tormentas no avisan, aparecen de repente. Si tú no has pasado por una tormenta, no vives en este planeta. ¿Sale, vale? Todos atravesamos por tormentas. Y en las tormentas la cosa se pone fea, ¿sí o no? Vean lo que pasó acá. Se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco. Pero Jesús, ¿qué? Cuando les digo que de repente no se nota que Jesús va contigo, es porque a lo mejor está tranquilo. No sé si me explico. Tú traes un acelere y Él está tranquilo. ¿Por qué? Jesús no está preocupado. Tú y yo sí. ¿Sale? Tenemos que aprender a dominar nuestras preocupaciones. En el versículo que leímos anteriormente, y ahí no se me muevan, ahí quédense, vimos que Jesús nos dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué van a comer? ¿O por qué van a beber? ¿O de qué se van a vestir? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué preocuparnos? Más adelante dicen, vean las aves del cielo, que Dios los hizo, ¿sí o no? Y todos los días comen, ¿sí o no? Quiero que nos aprendamos todos algo. Si Dios te da vida, Dios te sustenta. ¿Sale, vale? Si Dios te da vida, Dios te sustenta. ¿Va a haber tormentas? Sí. ¿Alguien alguna vez en su vida ha tenido problemas económicos que dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Levanta tu mano. Levántala, levántala. Y si no la levantas, no tardas en levantarla un día de estos. Dices, ahora sí, ya no hay. Acuérdate de algo. Si Dios te tiene con vida porque Él te dio la vida y Él te formó, Él te sustenta. Si lo hace con los animales y con las plantas, dice de una flor que se viste tan hermosamente que ni Salomón se vestía así. Y Dios nos viste, Dios nos calza y Dios nos da sustento. Es más importante que entiendas que tienes vida, porque si tienes vida, también tienes sustento. ¿Que pueden llegar tormentas? Sí, sí. Vamos a ver qué pasa en el barco. Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Qué bueno que cuando tengas tormentas vayas y busques a Jesús. Ese es un discípulo porque sabe quién puede con las tormentas. Acá van y lo despiertan y dicen, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Es muy revelador lo que nos dice la Biblia. Siempre tus angustias y preocupaciones es porque crees que te vas a ahogar, que hasta ahí llegaste, que no hay salida. ¿A
Jesús le llegaron a decir: ¿qué no sabes que de mí dependa que vivas o mueras? Y Jesús dijo: no, no depende de ti, depende de mi Padre. ¿Sí me están entendiendo? La gente puede decir lo que quiera. Dile al que está a tu lado: nadie te puede quitar la vida. A lo mejor te mandan más pronto con el Señor, pero la vida no te la quitan. ¿Estamos de acuerdo? La vida no te la quita nadie. ¿Quién te la dio? Dios. La vida no te la quita nadie. Porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si estás con Jesús, nadie te quita la vida. Llega un momento en que Jesús dice: por favor, no le tengan miedo a los muertos, esos ni ruido hacen. No sé si me explico. Hay gente que vive hasta atormentada de esos rollos. No. Aprende a descansar en Jesús. Están ahí en la barca, se sienten que van a orar y al final hasta dice que gritaron. Ya cuando alguien grita es porque le llegaron al límite de la preocupación, ¿sí o no? Fue extrema. Gritan y vean lo que pasa. Jesús despierta y dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levanta, se da cuenta que hay una tormenta, reprende al viento y a las olas. ¿Y qué hubo de repente? Hace un tiempo di una plática que se llamó Jesús es el Señor de las tormentas. A Él le obedecen. A Él le obedecen. Tenemos que aprender a vivir sin preocuparnos. Déjame decirte por qué. Cuando tienes fe, adoras a Dios. ¿Me están oyendo? Una forma de adoración es decir: Señor, tú lo vas a hacer. Aunque no lo veas, eso es tener fe. Una forma de adoración es vivir en fe. Cuando te preocupas, no estás adorando a Dios. Y de acuerdo con la Biblia, solamente puedes adorar a Dios o a tu enemigo. No sé si me están entendiendo. No debes dejarte dominar por los problemas. No debes dejar. Aunque la enfermedad avance. ¿Quién murió por nuestras enfermedades? ¿Quién? Entonces, no te preocupes. No te preocupes. Siempre tenemos los padres un buen paro. Es que si yo falto, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿No es el paro común y acostumbrado? ¿Sí o no? Todavía están chiquitos, ¿verdad? El otro día escuché a un hombre de Dios, que ya tuvo sus hijas ya no siendo joven. Tenía arriba de 40 y tantos años. Creo que hasta anda tostoneando. Muchos la agarraron, otros no. Y fue tal su angustia que un día orando, Dios le dijo: oye, ya párale. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué, Señor? Yo las quiero más que tú. Y yo les di la vida, no tú. ¿Por qué te preocupas de algo que es mi responsabilidad? Tu responsabilidad es creer que yo lo voy a hacer. Dice: y acabé llorando, pidiendo perdón, diciéndole: yo no soy Dios, yo solo soy su padre. ¿Oyeron esa, padres? Tú no eres Dios, tú solo eres su padre o su madre. No más. Hasta ahí llegamos. Además son prestados.
porque le pertenecen a Él. Preocupémonos por darles un testimonio y que vean a Jesús en nuestras vidas. ¿Sí me están entendiendo? Y no porque van a hacer cuando lleguen a grandes. No. Aprende a romper con las preocupaciones. Dios está conmigo. Vamos a Mateo 12:46, porque a veces dudamos. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con Él. Es su familia en lo natural. ¿Sí me explico? Querían hablar con Él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Vean el siguiente versículo. Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Ah, caray. Quiero que entiendas algo. Que no se te olvide quién es tu hermano. Ve el siguiente versículo. El siguiente versículo es la clave. Dice: pues todo aquel que hace la voluntad de ¿quién? Mi Padre, que está en el cielo, ¿es quién? Mi hermano y mi hermana. ¿Cuál es el problema con algunos que perdemos el sentido de pertenencia a la familia de Dios? Los que de repente no caminamos en su voluntad. Buenos días. Entendamos algo. Estamos en un proceso, estamos cambiando, pero si definitivamente vives fuera de la voluntad de Dios, pues no veo por qué te tengas que sentir parte de la familia. ¿Están conmigo? Pero si estás haciendo la voluntad de Dios, caminando como Dios quiere que camines, deja de preocuparte. Eres parte de la familia. No solo eres creación de Dios, eres hijo de Dios, porque Jesús dijo, bueno, la Biblia dice, no Jesús, dice en Juan, a todos los que le recibieron les dio potestad ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios. El que tú y yo seamos hijos de Dios es porque hemos aceptado a Jesús y caminamos con Él y rendimos nuestra vida a Él. Eso te da un claro sentido de pertenencia familiar. Y la bendición y provisión de Dios está en tu vida. No importa la tormenta que se avecine o que esté en medio, Dios sigue estando ahí. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablé de cómo Moisés se equivoca y fue y golpeó una roca, ¿se acuerdan? Pero el agua de todos modos salió. Aunque Moisés se había equivocado, Dios bendijo al pueblo. Eso habla de la misericordia de Dios. Y quiero que entiendas algo, no porque eres el súper santo y perfecto o no has llegado a hacerlo, Dios no te va a bendecir. ¿Están conmigo? Porque lo que Dios discierne son los corazones. ¿Quién eres y cómo eres? ¿Cómo andas y cómo caminas? Hazte la pregunta, amado, ¿me siento parte de la familia o no? Entonces, ¿estás viviendo en su voluntad o le andas haciendo al parecido con un cristiano? ¿Están conmigo? Porque cuando no hay ese sentido de pertenencia es porque no estás seguro de quién eres y mucho menos a quién sigues y mucho menos a quién rindes tu vida, quién gobierna tu vida. ¿Ok? Pero si caminas dentro de la voluntad de Dios, como espero que todos lo estemos haciendo, no tienes por qué preocuparte. No.
Todavía recuerdo mi madre me lo dijo cuando menos unas 5 veces en vida. Cuando yo era pequeño, me mandaban a traer tortillas y traía huevos. Una vez me mandaron 3 veces y hasta la tercera llevé las tortillas, nomás que llevé 4 kilos cuando me encargaron 1. En un mismo rato. Ya después el de la tortillería me decía, ¿cuánto te dieron? Para no darme de más. Mi mamá fue y devolvió 3 kilos. Entré a la escuela, mi padre y mi madre estaban angustiados, preocupados, diciendo, este niño nos lo van a regresar. Un día, no me lo dijo de frente, escuché a mi padre decirle a mi mamá, ay, esta pobre criatura está muy menso. Eso dijo, la neta, yo lo oí. Pues me mandaron a primero. Y se acabó el año, antes de repente no mandaban muy seguido las boletas. Y llegué con mi boleta. Dice mi mamá, este niño con 10 se han de haber equivocado. Pero a ver cómo le va en segundo. Llegué en segundo con mi boleta y dice, otra vez. Humberto, se me hace que no está tan menso. Le dijo a mi papá, se llamaba igual. Y así siguió. Cuando llego a grande me dice mi mamá, hijo, nunca me hablaron en la escuela para decirme, ayuda a este niño porque está flojeando o no va bien. Nunca les hablaron para nada. Para nada. Salí de la primaria y dijeron, no, a ver si en secundaria. Ahora todavía traían, el chiste era preocuparse, no sé si me explico. Acabo tercero, voy y les llevo la boleta y les digo, aquí está. Ahí algo falló, eran puros 10 y un 9. Por cierto, en historia, que nunca fue mi fuerte. Dice mi mamá, pues no está menso. Pues no. Ya estando grande, me dice mi mamá, tú fuiste muy inteligente. Dios te dio ese don. Tus hermanos eran luchones, estudiaban. ¿Sí me entiendes? A uno pues no quería y lo agarraban a cintarazos. No les digo quién porque se enoja el papá de Iraíz, pero la cosa no le era fácil a él. No les fue fácil. Y gracias a Dios mi padre nos inculcó a terminar una carrera y lo hicimos todos. Pero dice mi mamá, nunca te vi estudiar. Nunca. Dice, y yo pensaba que eras el que estaba tontito. Dice, qué equivocada estaba. Me preocupé a lo tonto porque no tenía por qué. Y a veces nos pasa, padres, por eso lo quise platicar. Te preocupas de algo que ni existe. Te andas inventando los problemas o los magnificas. Porque tenemos la facilidad de agrandar el pesimismo, ¿sí o no? Eso te lleva a la preocupación y no adoras a Dios. Miren, hace muchos años, mi suegro, persona con la que llevé una excelente relación, agarró una costumbre y compraba trigo y le daba de comer a los palomos. Y a ciertas horas, al mediodía más o menos, aventaba trigo al patio de la casa donde ellos vivían y decía, muchachos, y aventaba el arroz. Y llegaban palomos como no tienen idea. Y recuerdo muy bien cuando yo leí esto, que Dios alimenta a los pájaros. Dijo, pues Dios estaba usando a mi suegro para que se multiplicaran los palomos, ¿sí o no? Porque cada vez llegaban más. Yo de repente vi un día todo el patio tapizado de palomos, acababa de aventar el trigo.
Pero ¿sabes una cosa? Esos palomos no vivían preocupados de ir a ver trigo mañana, porque siempre había. No por mi suegro, era la misericordia de Dios, porque Dios les había dado vida. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. Hay flores en el campo que nadie las riega, nadie las cuida, no tienen maceta, tienen tierra de monte y florecen cada año. Y ahí están, porque Dios les dio vida. Tú y yo estamos igual. Aprende a vivir como un hijo de Dios. No te preocupes. No te preocupes. Déjame darte... vamos a Mateo 6:32. Vean Mateo 6:32. Dice ahí, esas preocupaciones, esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? De los incrédulos, de los que no saben y no entienden que el que nos sustenta es Dios. Dios es el que nos sustenta. No te afanes, dice la Biblia, baste cada día su propio afán. Baste cada día. Si tienes puras niñas, hombres, padres o madres, y estás preocupada ahorita que tienen 10 años, ¿con quién se van a casar? Te voy a dar una recomendación. Ora a Dios y dile: Dios, gracias porque les vas a dar un marido tuyo que te va a honrar y te va a amar en el nombre de Jesús. Eso es hacer depósitos de fe para que cuando llegue adulta tú puedas ver cómo Dios también provee para eso. ¿Están conmigo? Si también se vale, sí. Desde que nacieron mis hijos yo oré por sus esposas. Ya llevo 2. Por ahí anda llegando la 3. Pero siempre le pedimos a Dios que fuera una mujer que amara a Dios y cumplieran con su propósito. Si me dices, estoy preocupado de con quién se van a casar, no, porque yo ya le di gracias. Buenas tardes. Dale gracias a Dios. ¿Cuándo va a llegar? Cuando llegue. ¿Van a tener problemas? Sí, seguramente los tuvimos nosotros. Pero los van a saber resolver. Y van a aprender que las preocupaciones hay que dejárselas a Dios. Él las va a resolver. Él las va a arreglar. No tú y yo. No nos corresponde a ti y a mí. El Señor de las tormentas es Él. Tú solo lo sigues. Tú solo crees en Él. No eres tú el que calma las tormentas, es Él. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver 3 versículos. Vean el versículo de Mateo 6:52. ¿52 o 5 es ese? 6:52. Si no hay 52, me avisan. ¿No hay? No se preocupen, no hay. Es 6:32, escribí mal. 6:32. ¿Qué dice? Esas cosas dominan el pensamiento ¿de qué? De los incrédulos, o sea, no te preocupes. Dice que ya Dios conoce todas nuestras necesidades. Ahora, vea el versículo 31. Así que, ¿qué? No se preocupen. ¿Estamos? No se preocupen. Ahora vean por favor el 34. Así que no se preocupen, ¿por qué? Por el mañana. 3 veces en ese capítulo dice, no te preocupes. El mensaje de esta mañana es,
no te preocupes. No importa el tamaño de tu problema, Dios es infinitamente más grande. Infinitamente más grande. Y aunque no lo creas, hasta puede cambiar a tu esposo y a tu esposa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me oyeron todos? Dios lo puede hacer, sí. Dios no puede mudar un hombre en otro hombre. Lee tu Biblia. Dios los muda en otro hombre. No pasa nada. No, es que ya está viejo. Chango viejo no aprende maroma nueva. No te preocupes, tú sigue orando. Y hasta maromas nuevas va a aprender a dar. ¿Están conmigo? ¿Cuántos se acuerdan de Martita y de María? Aquellas hermanas, ¿se acuerdan? ¿Qué andaba haciendo la Marta? Afanada y turbada, haciendo el cerro de quehaceres. Señor, ¿no te da cuidado que la fodonga de mi hermana esté sentada escuchando lo que tú dices cuando tenemos tantas cosas que hacer? Y Jesús le contesta, ay, Martita, tu hermana María ha escogido lo mejor. Estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. ¿Cuándo escoges lo mejor, hermano? Cuando vas y lees tu palabra y la almacenas, la guardas. Porque cuando vengan las tormentas, es tiempo de sacar las promesas, ¿sí o no? Si viene la tormenta, saco mi promesa. Por si no sabías, por cada bronca que tengas, hay una promesa de Dios en su palabra. Si no es que más. ¿Me oyeron? Y no hay problema que podamos tener que no tenga promesa. ¿Cuántos quieren decir amén? ¿No te da gusto? Ya deja el estrés. Ya deja las agruras y la acidez estomacal. Y hay quienes hasta inventan el paro. Tengo que echarme un cigarro para los nervios. Es porque te hiciste adicto a la nicotina, no por los broncas. A mí no me vengas. ¿Sí me oyeron? Y si te ríes con más ganas, ya sé quién fuma, no se crean. Si quieres saber quién fuma, nomás diles de repente, ¿alguien trae un encendedor? Lo saca. Te invito a que dejes de hacerlo. No pongas excusas. ¿O a quienes les da por comer mucho? No, deja eso. El mal más grande de esta generación se llama estrés, porque lo traes. Suéltalo. Suéltalo. Joven, no importa cuál sea tu problema. ¿Quieres trabajo? ¿Cuántos creen que Dios se lo va a dar? Levante la mano. Todos creemos. Si tú no crees, estás perdido. Nosotros sí creemos. ¿Que eres joven y no te has casado? ¿Cuántos creen que Dios le va a dar a un hombre o a una mujer al que lo necesite? Créelo. Hubo quien levantó las dos manos. Jóvenes buzos. No se creen. Pero quiero que entiendas algo. Dios ya sabe lo que tú y yo necesitamos antes de que lo pidamos. Porque tenemos un Padre responsable, atento a nuestras necesidades. Y además, generoso. Generoso. Muy generoso. Si no, pregúntenle a mi esposa. Vean el esposo que le dio. No se crean. Es broma. Esa sí fue una buena broma. Pero cuando analizas, te das cuenta cuán grande bendición es el esposo y la esposa que Dios nos ha dado, ¿sí o no? Es una gran, gran bendición. Porque Dios tiene amor por nosotros. Y Dios nos cuida. Y Dios nos bendice.
Vamos un poquito más rápido. Bueno, vamos a Lucas 12:29. No se inquieten, dice aquí, Lucas dice, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen, ¿por qué? Por esas cosas. No se preocupen. No se preocupen. Deja de angustiarte. No te dejes dominar. Vamos a Filipenses 4:6. Aquí es más claro. ¿Qué dice ahí? No se preocupen, ¿por qué? Por nada. ¿Por nada? ¿Qué es nada? Nada. En cambio, ¿qué dice? ¿Qué dice? Todos tenemos que ser unos orones, los que oran mucho. ¿Sí me explico? Tenemos que ser gente de oración. Gente de oración. Dale gracias a Dios por todo. Encomienda a Dios todo. ¿Me oyeron? Ahí dice, en cambio, oren ¿por qué? Por todo. No te preocupes por nada. Ora ¿por qué? Por todo. Ahí está la clave. Orar. 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 ¿Quieres recibir? Aprende a orar. ¿Quieres dejar de preocuparte? Conviértete en un orador a Dios. Ahí está la clave. Viene una tormenta, tú dices, no, por eso yo ya oré. ¿Sí me explico? Pues que venga. Que se pone feo, que se ponga feo, yo ya oré. ¿O no? El otro día fui a ver a un hombre que está enfermo, está muy enfermo. Y me habían avisado que no podía dormir porque tenía agruras verdaderamente horribles. No podía dormir y no podía estar en paz. Y estuve orando, pidiendo a Dios. Y a los 2 o 3 días fui a ver a esta persona y platiqué con él, hablamos, estuvimos un rato ahí. Y le dije, oye, ya se te quitaron las agruras, ¿verdad? Me dijo, sí, anoche. Y por primera vez dormí como niño toda la noche. Y de repente me dice, ¿y tú cómo supiste? ¿Qué creen que le dije? Pues es que ya había orado. ¿Me están siguiendo? Pues sí, ya había orado. Dice, pero entonces ya sabías. Pues sí, por eso oré. ¿O no? Si no, ¿para qué oras? Oras porque sabes que Dios lo va a hacer, ¿sí o no? Bueno, ve y confírmalo, pero nunca dudes de que lo va a hacer. ¿Están conmigo? Ve Filipenses 4:7. Así experimentarán, ¿qué dice? La paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. ¿Cómo encuentras la paz? Orando y descansando en Él. Vas a experimentar la paz de Dios. Ahí es donde debemos de caminar y no en angustia constante. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras que vivan en Cristo Jesús. Ahí está el asunto. Mientras vivas en Él, vas a experimentar la paz, el gozo, la tranquilidad que todos anhelamos, que todos buscamos. Aprende a orar y a confiar en Él. No te vayas con la corriente de este mundo. Estar angustiadísimo de qué va a pasar mañana, qué va a ocurrir mañana.
Vamos a Romanos 8:23. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestros cuerpos sean liberados del pecado y del sufrimiento. ¿Del pecado y de qué más? Del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Wow. No pierdas el enfoque. Vamos otra vez a Mateo 6:34. No pierdas el enfoque. Pero yo digo 6, no 5. Así que no se preocupen por el mañana. Por el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes. ¿Por qué? Hoy. Nada más. Nada más. No pierdas el enfoque. No centres tu vida, tu mente, tu corazón en preocupaciones. Centra tu vida en saber que Dios es el que te sustenta, te cuide, te protege y te guía. ¿Cuántos quieren orar esta mañana? Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle perdón a Dios y decir: Señor, perdóname. Yo reconozco que me he equivocado, que me he angustiado, Dios, que me he sentido muy mal, que he sido arrastrado por preocupaciones, por angustias, y eso no debió de ocurrir en mi vida. Porque tu misericordia es nueva cada mañana, porque tu fidelidad es para siempre, porque tu amor por miembros de tu familia cada vez es más grande. Te amamos, te bendecimos, Señor. Enséñanos a orar. Enséñanos a tener fe, Dios, a creer que tú vas a darnos el milagro que necesitamos, a confiar plena y absolutamente en ti, sin importar las circunstancias. Ayúdanos a no distraernos, que no nos distraigan las preocupaciones, Señor, que no nos saquen de curso los problemas, porque tú eres el Dios de las tormentas, y tú y yo vamos en el mismo barco. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos.